Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor porque me da la oportunidad de traer este privilegio, de traer una porción de la palabra, y es un placer poder estar delante de la presencia del Señor y poder compartir lo poquito que el Señor nos ha dado de capacidad y sabiduría para poder estar en su presencia. Y voy a invitarlos, aquellos que quieran buscar en su Biblia, en Romanos capítulo 8, del versículo 35 en adelante. Si usted lo va a buscar, y si no, pues lo vamos a escuchar aquí unos a los otros, ¿verdad? Vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por cuanto por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué linda palabra, hermanos. Sabemos que todos la conocemos, muchos la saben hasta de memoria, ¿verdad? Porque son las palabras que hemos venido conociendo en las Escrituras, y la que hemos creído, y la que nos dan la sabiduría y la fortaleza para seguir adelante en la presencia de Dios día con día. En esta hora vamos a orar antes de dar inicio, y les voy a invitar que los unamos en oración. Amantísimo Padre que estás en gloria, en este momento, Padre, estamos delante de tu divina presencia, Señor, agradecidos por el tiempo que nos permite, Señor, para venir en comunión contigo, Señor, pidiendo, Padre, que pases el carbón encendido en mis labios y me uses como un vaso especial en tus benditas manos, Señor, para que pueda administrar tu palabra, Señor, y tu palabra venga, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de aquellos, Señor, que van a escuchar la palabra, sobre cada uno de aquellos que están unidos en tu nombre, Señor, y que sea de bendición, Señor, no lo que yo voy a hablar, sino lo que tu palabra dice, Señor, por medio de las sagradas escrituras, que sea de bendición a cada uno. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que todos atesoremos tu palabra y seamos llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Que tu presencia esté obrando en mí y en cada uno de los que estamos reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, Padre bendito, quédate con nosotros y continuamos con la bendita palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Sabemos que la palabra de Dios es una palabra de promesas, una palabra que nos da ánimo, una palabra que nos da fuerza para seguir adelante con sus promesas y su fortaleza. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. La palabra de Dios dice que nada los puede separar del amor de Cristo, que con Cristo somos más que vencedores. Sabemos que esa es la promesa de Dios y esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Pero si vemos hoy en día, lamentablemente, muchos de los cristianos vivimos en una derrota. Si el Señor dice que somos más que vencedores, pero si usted va a hablar con un cristiano, tiene derrota espiritual, tiene derrota emocional, tiene derrota económica, tiene derrota de qué no le va a hablar, que se siente angustiado, atribulado, derrotado, que se siente todo lo peor. ¿Por qué?
Si Cristo dice que en su presencia somos más que vencedores y la palabra es nuestra, es para nosotros, para todos aquellos que hemos creído en su bendita palabra y confiamos en Él. ¿Y por qué esa derrota? Y no me va a decir de que no, porque muchas personas usted va a platicar con ellas. Ay, hermana, es que yo no voy a la iglesia. Es que mira la hermanita tal como viste, cómo anda. Es que mira el hermano aquí. Nosotros mismos vivimos con unas cosas que no, ni nosotros tal vez los entendemos. Y, ay, es que también por el trabajo, es que no tengo tiempo, es que están con una derrota espiritual. Y si ya están pasando momentos difíciles, la economía, la pobreza, aquí. Y si no, bueno, les sobran excusas a los cristianos. Y si somos más que vencedores, ¿a dónde dejamos las promesas del Señor? ¿A dónde está la palabra? ¿En quién estamos confiando? Su palabra dice que somos más que vencedores. Y esa palabra es para ustedes y para mí, y nosotros tenemos que ponerla por obra. En ninguna de estas áreas quiere el Señor que su pueblo se encuentre. En ninguna de estas cosas. El Señor quiere ver su pueblo en victoria. El Señor quiere ver su pueblo victorioso. El Señor quiere ver que su pueblo somos más que vencedores. ¿Por qué pasar estas críticas, estas emociones, estas cosas, si tenemos a Cristo y sus promesas? Entonces, pero yo creo que no me va a dejar mentir, hermano, que muchas veces nosotros lo mostramos más en derrota que en espiritualidad. Tenemos que aprender de la palabra, confiar en ella y ponerla por obra y saber que la promesa de Dios es nuestra y es para nosotros. El Señor aquí, bueno, por medio de las Escrituras yo he encontrado unas pequeñas evidencias. Dice en el Salmo 145, 19, capítulo 145, versículo 19, dice: cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Cree usted como cristiano y como hermano que cree en las promesas de Dios? ¿Cumplirá el Señor sus promesas? Si usted las cree, claro que sí, porque nosotros estamos creyendo en un Dios vivo, que su palabra es fiel y verdadera y Él no es hombre para que mienta. Nosotros creemos en sus promesas y si Él las ha hecho, esas promesas son nuestras, hermanos. También dice en el 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Claro que sí. Deleítate en Jehová, confía en Él, cree en Él y pon las peticiones en las manos del Señor, y por difícil que sean, para Él no hay nada imposible. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Su palabra lo dice porque está en las Sagradas Escrituras. Y en Proverbios 10:24 dice: pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Quiénes son los justos? Es que cumplen su palabra, los que hacen la voluntad de Dios, los que están tratando día con día de estar siempre buscando la presencia de Dios y haciendo su divina voluntad. Tal vez no perfectos, hermanos, pero estamos batallando, estamos en la lucha, estamos tratando y confiando en Él. Y entonces creemos en esta palabra que dice: pero a los justos les será dado lo que desean. En primera de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero dice que si pedimos conforme a su voluntad, porque si venimos a pedir cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, no vamos a recibir respuesta. Pero si pedimos conforme a su voluntad, Él está atento para ayudar a sus hijos, para ayudar a aquellos que le claman, a aquellos que le buscan. Entonces, dice, todas estas porciones bíblicas, muchísimas más que pudiéramos citar, nos garantizan el interés que Dios tiene a nuestras vidas victoriosas, que es su voluntad, y que en ninguna de estas áreas menciona
y que en ninguna de estas áreas mencionadas Dios quiere que todos estemos felices, victoriosos, que todos estemos gozando de sus promesas, pero tenemos también que hacer lo que a Dios le agrada, la voluntad de Dios, que si no hacemos lo que a Dios le agrada, también nosotros no podemos recibir lo que pedimos. O si pedimos cosas equivocadas, Dios no las va a dar tampoco. Así es que también tenemos que conocer todas estas cosas. Si queremos tener las promesas del Señor, tenemos que cambiar nuestras maneras de pensar, tenemos que renovar nuestra manera de vivir, tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas si queremos ver la presencia de Dios obrando en nuestras vidas, conforme la palabra lo demanda, conforme el Señor los promete. Si queremos ver la palabra de Dios, las peticiones que nosotros ponemos contestadas, tenemos que obedecer. Dice que así como los peces no pueden nadar en aguas contaminadas, así las aves no pueden volar en aire viciado. Tampoco Dios puede operar en nuestra mente si está llena y acostumbrada a cosas negativas. Si estamos pidiendo, buscando, y nuestra mente está contradiciendo, nuestra mente está negativa, nuestra mente está dudando, ¿cómo Dios va a operar en su vida? ¿Cómo Dios va a entrar en su mente si su mente no está directamente confiando en Dios? Está negativamente. Entonces Dios no puede operar en nosotros. Tenemos que ponerlo conforme Él los demanda, conforme Él los pide, y si nosotros estamos conforme Él los dice, entonces Dios está operando en nuestra vida y nosotros estamos recibiendo de parte de Dios. Pero tenemos que aprender cómo buscar la presencia de Dios y obedecerle a Dios lo que Él nos demanda. Hay unos requisitos que muchas veces nosotros no los tomamos en cuenta, pero queremos recibir, por lo menos. Muchas veces nosotros sentimos odio contra otra persona. Y que esa me cae mal, o que se me aquí, que se allá, y sentimos odio contra aquella persona. O a veces tenemos resentimiento, rencor contra otro, o corajes, iras, enemistades. Esas cosas a Dios no le agradan, mi hermano. Cómo Dios te va a usar, cómo Dios va a entrar en tu mente y en tu corazón si tú no has dejado lo pasado. Tú tienes odio, rencor. Tú vives con aquella mentalidad de el Señor no puede estar en tu mente, Él no puede operar en tu mente. Él quiere una mente limpia, pura, sincera, dispuesta para Él. Entonces, dice, hay otras formas también que nosotros a veces criticamos. Para nosotros a veces no estamos dañando a nadie, pero Dios todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo comprende. Nosotros estamos criticando al hermano, al vecino, al prójimo, los encanta y nos lo damos cuenta que es lo que estamos haciendo. Entonces Dios no puede tratar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos dejado nuestra manera de vivir, nuestras cosas pasadas, nuestras cosas viejas. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que transformar nuestro diario vivir. Hay veces que sentimos miedo. Si Dios está con nosotros, ¿por qué tenemos miedo, hermano? Si Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿por qué tenemos miedo? Si citamos las citas de la Biblia, si las leemos y las entendemos, ¿y por qué tenemos miedo? Entonces el Señor ve que no estás confiando en Él. A veces dudamos de las cosas, las leemos, las escudriñamos, pero a veces las dudamos, no estamos seguros. Entonces el Señor no puede usarte. Vivimos muy preocupados, mucha preocupación, mucha frustración. A veces vemos a los demás con desprecio, los vemos de menos. Tenemos un complejo de indiferencia, complejo de culpabilidad, y entonces Dios no puede trabajar con nosotros. Si todavía
estamos con estas mentalidades, Dios no puede operar en nuestras mentes, Dios no puede trabajar con nosotros. Tenemos que reflexionar, tenemos que ver. Dice, sensualidad, esto es todo aquello que tiene que ver con la lascivia, lujuria, fantasías, etcétera. Entonces, a pesar que somos cristianos y tal vez se oye fuerte, pero hay muchos que las tenemos. Bueno, usted no las tiene porque ya está viejita, sí, yo, pero la juventud sí la tiene. Todos aquellos hermanos que todavía andan mormosidad la tienen y eso a Dios no le agrada. Tenemos que primeramente pensar en la porción que leímos. Tenemos que tener fe para lograr recibir las promesas de Dios. La fe es que lo hace a uno victorioso, opera en cooperación con los pensamientos, y si los pensamientos son negativos, de ninguna manera Dios puede manifestarse. Si usted tiene un pensamiento negativo, dudoso, que está meditando, pensando en cosas que no, entonces Dios no puede operar, Dios no puede entrar, Dios no puede trabajar, porque dice que sin fe nadie verá al Señor. Y si tú no tienes fe, no has creído perpetuamente en Dios, entonces Dios no puede entrar en tu vida, Dios no puede operar. Tenemos que cambiar y transformar nuestra manera de vivir. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que si queremos tener estas bendiciones, estas promesas, recibir todo lo que Dios nos promete, tenemos que dejar todas estas cosas, despojarlos de ellas y venir totalmente ante la presencia de Dios con corazones nuevos, con corazones puros, sinceros, transformados para Cristo. No vivir de acuerdo a los valores de este mundo. Estamos en el mundo, porque aquí estamos, pero nosotros estamos en el mundo, pero el mundo que no está en nosotros. Aquí vivimos en el mundo, aquí estamos en el mundo, pero el mundo que no vive en nosotros. Hay que lanzarse en un programa de transformación, dice el Señor. Tenemos que ser cambiados, transformados y ver diferente nuestra manera de vivir. Que se logra solo por medio de la renovación de la mente. Es como te vuelvo a decir, si no cambiamos nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, nosotros no veremos la gloria de Dios. La promesa es nuestra. La promesa es para nosotros. La promesa tenemos que hacerla nuestra, pero tenemos que también cambiar nuestra manera de vivir. Dejar todo lo que a Dios no le agrada y venir ante su presencia con corazones nuevos, con corazones reprobados ante Él, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Lo que uno piensa es, si piensas cosas espirituales, practicarás cosas espirituales. Si piensas cosas mundanas, practicarás cosas mundanas. Si piensas mal de la gente, siempre actuarás mal hacia ella. Si piensas siempre en sus fracasos y derrotas, siempre será un fracasado y derrotado. Si uno piensa de sí mismo como un limosnero, como un mendigo, como un fracasado, así será. Pues eso es lo que pensamos y eso es lo que vemos y eso es lo que vamos a hacer. Pero si nosotros pensamos en cosas espirituales, entonces vamos a ser cambiados y transformados, dice el Señor. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
La fe siempre tiene un punto de referencia y ese punto de referencia no se ve, no se palpa, se piensa, se tiene en el corazón. La fe es la seguridad y convicción de que aquellos que están en la mente de uno se va a realizar. Si tú tienes fe, tú verás la victoria. Si tuvieras fe, dice, como un granito de mostaza, le pudieras decir a este monte, échate al mar, y él lo haría. Pero sin fe nadie verá al Señor, dice la palabra, ¿verdad? Aquí tenemos un caso, veamos este caso de la alimentación de los 5,000 según San Juan. San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 13, los habla de esta palabra. Aquí dice, vemos dos tipos de personas con dos actitudes diametralmente opuestas. Felipe y Andrés. Felipe le dijo al Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un pedazo. 200 denarios de pan no alcanzarían. Oiga la mentalidad y lo que él pensó, que 200 denarios de pan no alcanzarían. Él no meditó que el que estaba con él era el Dios de poder. Él no meditó en eso, él no pensó en eso, que el que estaba a su lado era el dueño de la tierra y su plenitud. Entonces, Andrés le dijo, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Felipe dijo que no se podía y Andrés que sí se podía. Felipe dijo que 200 denarios de pan no alcanzarían. Y Felipe dijo 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Se da cuenta usted la mente cómo trabaja y cómo piensa? Uno piensa negativo y el otro piensa positivo. El uno dijo 200 denarios de pan no alcanza, pero el otro sabía que el que estaba con él hacía la diferencia. Era el Dios del universo. Y si ellos estaban con él, todo se podía. Entonces, ahí vemos las capacidades de la mente que tenemos que pedirle a Dios que sea Él el que tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras acciones, porque si meditamos pensando en nosotros mismos, nada nos va a salir bien. Pero si los ponemos en las manos de Dios y Él obra en nosotros, seremos más que vencedores, dice el Señor. Pero por nuestra propia capacidad o por nuestros propios pensamientos, fracasamos, fallamos. Vamos al fracaso, hermano. Dice que tenemos que pensar en términos de victoria y no de derrota, pero no a base de nuestro entendimiento, sino, como dijimos, que sea Dios el que esté usando nuestro entendimiento, y con el poder de Dios y la mentalidad de Dios nosotros podemos ver la victoria. En cambio, por nuestras propias fuerzas no se puede. Una actitud victoriosa es muy importante en la vida cristiana, si la persona vive bajo la obra de Dios. Así es que si queremos, hermanos, tener victoria y ver el poder de Dios y recibir sus promesas, tenemos que buscar que Dios cambie nuestra mentalidad, que Dios renueve nuestra mentalidad, que Dios deseche toda nuestra duda, toda nuestra incapacidad, y que sea Dios el que tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y nosotros afirmémoslos a Él. No querramos nosotros hacer las cosas porque yo sé, porque yo puedo, porque yo entiendo, es que yo leo la palabra, es que yo le escudriño. Tenemos que leer la palabra, entregarlos a ella y pedirle a Dios que sea Él
el que nos dé la capacidad y la sabiduría para poderla explicar o para poderla atesorar o para poderla entender, hermano. Creo yo que sin Dios nada es posible, nada lo sale bien. Toda nuestra inferioridad, su pobreza, de su enfermedad o de su fracaso, entonces Dios nunca podrá obrar en ella. Dios no usa una mente que está llena de pensamientos negativos, que cuestiona la fidelidad de Dios. Pero al hablar de una actitud positiva no nos referimos a lo que se conoce como el supuesto pensamiento positivo. Estamos hablando de la confianza que Dios nos ofrece en su palabra por ser hijos suyos, como hablábamos ayer. Si nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras vidas, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Lo dice San Juan 1:12. Somos hijos de Dios. Si nosotros no entramos y no entregamos nuestras vidas al Señor y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros somos creación de Dios. Si usted tiene su hijo es un muchacho o muchacha, lo que sea, obediente, tranquilo, usted le habla y él le obedece, usted le dice y él está atento, usted ve su hijo, que es una gran cosa. Su hijo viene y le dice, mamá o papá, quien sea, yo quiero tener tal cosa, ¿me puedes comprar tal cosa, mamá o papá? Y usted dice, es que no tenemos, hijo, no puedo, es que quiero hacer tal cosa, tengo que hacer esto y esto. La respuesta que le da su hijo, pero en su mente y en su corazón usted queda meditando y dice, no, mi hijo merece este regalo, porque mi hijo es bien portado, mi hijo es obediente, mi hijo escucha la palabra que yo le doy, o la que le evito, o lo que le digo que haga. Mi hijo es una gran cosa. Aunque yo trabaje, preste, haga lo que haga, pero yo le voy a dar este regalo a mi hijo. Y usted queda hasta contenta con complacer a su hijo por su obediencia, por su bondad, por ser un muchacho tranquilo, pasivo, obediente. Y ahora Dios, que escudriña los corazones, que escudriña las mentes y toca su vida y ve que usted está haciendo todo lo que a él le agrada. Usted está en el mundo, pero el mundo no está en usted. Usted vive en la carne, pero usted no está haciendo los deseos de la carne. Usted está haciendo lo que Dios le demanda, lo que Dios le agrada. Cuanto nosotros queremos para nuestros hijos, cuanto más Dios, que es el dueño de todo el universo, ¿cómo no va a ser para darle a usted, para satisfacer los deseos de su corazón, para conceder sus peticiones? Dios no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Dios le ama como a la niña de sus ojos. Dios está para contestar sus deseos, sus necesidades, sus peticiones, y todo lo que depositamos confiando en Él, lo recibiremos, dice el Señor. Así es que no es más que confiar en Él, creer en Él y esperar en Él. Aquí tenemos otra parte donde los hace una reflexión. Dice, existe el imperativo de renovar la mente, es base a la gracia de Dios. El imperativo de pensar a términos de triunfo victorioso, gozo, paz, milagros y abundancia. Recordemos lo que dijo un gran predicador misionero. Grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. Si usted hace grandes cosas para Dios, espere que Dios le va a recompensar en grande. Porque Dios, cuando recibe
de sus hijos. Todo lo que Él les ha pedido, Dios está dispuesto a darle todo a sus hijos. Por eso hicimos la reflexión en nosotros carnales, nosotros terrenales, cuanto más Dios. Los 10, aquí los hace una reflexión, mire, los 10 espías. ¿Sabe usted de dónde estamos hablando, verdad? Estamos hablando de Números, capítulo 13, versículo 14, donde mandaron los 10 espías. Esto lo sabemos también muchos hasta de memoria. Los 10 espías vieron imposible, mientras que los otros 2, dependiendo en las promesas de Dios, vieron una tierra que se podía poseer. Esto fue cuando fueron los 10 espías a ver la tierra prometida. Aquellos salieron asustados, espantados, diciendo que allí no se podía, porque allí había gigantes y que allí ellos no iban a poder. Salieron espantados porque allí era una tierra de gigantes, una tierra que no se podía. Y los 2 espías que fueron después dijeron que sí se podía. ¿Por qué? Porque ellos iban con su mentalidad pensando que si Dios iba con ellos, todo se podía. Pero si Dios no estaba con ellos, nada se podía. Pero si Dios los había mandado a ese lugar y les había hecho esa promesa de entregar esa tierra al pueblo de Israel, a su pueblo, a sus hijos, ellos sabían que eso estaba seguro porque era Dios el que lo estaba prometiendo. No era cualquier persona, cualquier gente. Así es que, amados hermanos, si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Dios, que Dios está con nosotros y que Dios cumple las peticiones de nuestro corazón, nosotros seremos más que vencedores, dice la palabra, pero tenemos que aprender a ser obedientes y hacer la voluntad de Dios, no lo que nosotros se nos ponga. Mire ahora esta situación que está pasando, cómo estamos nosotros temblando. No me va a decir de que no estamos preocupados, de que no estamos afligidos, de que esto no es cosa fácil. No, hermano, esto es cosa que cualquiera preocupa. Aquí no vale el dinero, aquí no vale don fulano, aquí vale la misericordia de Dios sobre su pueblo. Si Dios ha permitido esta situación, Él sabe por qué y Él quiere ver hasta dónde usted está confiando en Él. Si usted cree que Dios no lo va a dejar fracasar, no lo va a dejar perecer, usted va a ser más que vencedor, mi hermano, si esa es la promesa. Somos más que vencedores, dice el Señor, solamente es tuya la promesa. La promesa es nuestra, hagámosla, agarrémosla. Pero también nosotros pongámoslo sumisos en las manos de Dios para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Hermano, tal vez yo no traigo más palabras que decirte, pero esto es lo que Dios me puso y espero pues que sea de bendición para cada uno de los que están oyendo y que creamos y confiemos, pongamos nuestra confianza en Dios verdaderamente, que si Él dice que con Él seremos más que vencedores, esto no es palabra por llenar el libro. Esta es palabra fiel y verdadera. Créele en ella. Yo te voy a dejar meditando en ella y te voy a pedir que salgamos de este momento con una oración, pero quédate en pantalla que queda tu pastor contigo. Acompáñame a despedirlos de esta oración. Amantísimo Padre que estás en gloria, te agradezco este momento, Padre, que has permitido, Señor, que pase, Señor, esta palabra por tu sierva, Padre, para ministrar a tu pueblo, Señor, a tus hijos, Señor, aquellos, Señor, que hemos creído en tu presencia, Padre. Toca la mente de cada uno, el corazón, y háblales a cada uno, Señor, que no desvanezcamos, que no fallemos, Señor, que somos más que vencedores, pero si estamos, Señor, contritos y humillados en tu presencia día con día. No importa si no los estamos congregando, pero si esto está en tu voluntad, nosotros volveremos a reunirlos siempre, compartir en unión, en comunión juntos todos. Pero ahora tenemos este medio, Padre, que tú has permitido para que nosotros estemos unidos con tu bendita palabra, Señor, y tu palabra fluya y tu palabra entre a nuestras intimidades, a nuestro corazón, a nuestra mente, y llénalos de tu presencia, Señor, a cada uno, y ayúdalos, Señor,
a seguir adelante día con día, no importa lo que venga, lo que pasa, lo que digan, pero si tú estás con nosotros somos más que vencedores, Señor. Gracias, Padre bendito, por creer en tu palabra y saber y confiar en ella y estar seguro, Señor, que tú estás con tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los quedamos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por el momento que prestaron para